Entonces, les comentaba, estamos viendo la carta a los romanos en nuestro diario devocional. Y hoy nos correspondió el capítulo número 12, Romanos número 12, ¿sí? Y es un capítulo que es muy interesante, ¿para qué? Porque cuando vemos la carta a los romanos, voy a introducir la carta a los romanos, vemos lo siguiente. Pues sabemos en primera instancia que Dios se la revela al apóstol Pablo, amén. Cuando hablo de Dios, estoy hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén. Entregan esta carta al apóstol Pablo. Digo que ha sido revelada por Dios para Pablo. No estoy diciendo que fue escrita, porque la carta no fue escrita por el apóstol Pablo. Fue revelada al apóstol Pablo, pero no fue escrita, ¿cierto? No fue escrita con el puño del apóstol Pablo. Cuando comparamos o vemos esta hermosa carta de Romanos y vamos al capítulo número 16, el último capítulo de esta carta, encontramos allí quién fue realmente el escritor, ¿sí?, de la carta a los romanos. Aclaro eso, sino que no quiero de pronto tener confusión. Dios le revela esta carta, ¿sí?, por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo la dicta, se la dicta a un secretario llamado Tercio. En Romanos 16, versículo número 22, ¿sí?, aparece el nombre, confirmamos el nombre del escritor de la carta. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor, amén. Entonces ha sido Tercio, el secretario en aquel momento del apóstol Pablo, quien con su mano y con su puño escribe lo que el apóstol Pablo le estaba dictando a él, que venía por inspiración divina, amén. Venía a través del Espíritu de Dios. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta carta? Fue escrita aproximadamente en los años 56, 57, 58 después de Cristo, ¿sí? Se tasa más o menos en el año 57 después de Cristo se escribe esta carta. Hace, pues, como les digo, mucho tiempo atrás. Con esta carta cuando uno ve la Biblia, ¿sí?, nos damos cuenta que con esta carta inicia la sección epistolar del Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero con esto? Los que han venido de pronto estudiando, usted obviamente mira continuamente su Biblia, la lee continuamente porque pues debe ser así, se da cuenta que cuando comienza el Nuevo Testamento, usted se encuentra con los 4 evangelios. Se encuentra primeramente con Mateo, luego pasa Marcos, luego pasa Lucas y luego pasa Juan. Luego que usted pasa los evangelios, se encuentra con el libro histórico, ¿sí?, por excelencia del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Y cuando usted termina o ha pasado Hechos, se encuentra de primera mano con la carta a los romanos. Amén. Esto no quiere decir que después de Hechos siguió Romanos, no, sino que la Biblia tiene un orden muy importante, se organizó así, porque la carta a los romanos, como les acabo de decir, es una carta muy, pero muy importante, que da bases muy importantes de la fe. Es un tratado teológico. Entonces, uno acaba Hechos y comienza ya la parte epistolar del Nuevo Testamento con la carta a los romanos. Amén. Bueno, recordemos que cuando hablamos de la parte epistolar, el Nuevo Testamento tiene 21 epístolas, hay 21 epístolas. Y fue tan privilegiado el apóstol Pablo que, siendo llamado este hombre para que lleve el evangelio a los gentiles, ¿sí?, Dios le concede al apóstol Pablo el escribir 13 cartas. Imagínense eso, ¿sí? Si el Nuevo Testamento tiene 27 libros, eso quiere decir que el apóstol Pablo escribió o le fue revelado por Dios casi la mitad del Nuevo Testamento. Casi la mitad. Un hombre realmente privilegiado. Amén. Encontramos que 9 de estas cartas, 9 de las 13 cartas que Dios le permite escribir al apóstol Pablo, 9 de estas cartas son dirigidas a iglesias. Usted ha leído muy seguramente la primera, que es Romanos, pues la carta dirigida a la iglesia de Roma. La carta a la iglesia de Corinto, ¿sí?, que fueron 2 cartas, primera y segunda de Corintios. La carta dirigida a Galacia, la carta dirigida a Éfeso, la carta dirigida a Filipo,
la carta dirigida a Colosas y la carta dirigida o las cartas dirigidas a Tesalónica, primera y segunda, amén. Entonces son cartas que son dirigidas a iglesias, a Roma, a Corinto, a Éfeso, a Galacia, a Filipo, a Colosas y a Tesalónica. Y tenemos 4 cartas que quedan, que son las 4 cartas personales, amén, que 3 de ellas son denominadas cartas pastorales, amén, son de tipo personal, pero también son de tipo pastoral. Las sabemos cuáles son. Son primera carta a Timoteo, ¿cierto? Segunda carta a Timoteo y la carta a Tito son las cartas pastorales. La última carta, que es una carta muy personal, es la carta que lleva por nombre a Filemón, ¿cierto? La epístola o carta a Filemón. Ahí tenemos las 13 epístolas que Dios le entrega o le revela al apóstol Pablo. Cuando hablamos de la carta a Romanos, en la cual estamos, nos damos cuenta que el destino de esta carta, pues sabemos que es a los cristianos que están en Roma, pero piense por un momento lo que estamos tratando de hacer entender. En aquel momento hay un imperio que se está dominando y como todo imperio tiene una ciudad capital, que es la ciudad obviamente más importante en aquel momento. Si vamos a ese momento nos damos cuenta que si estaban gobernando o dominando el imperio romano, pues Roma era la capital en aquel momento del imperio romano. ¿Qué era Roma? Pues Roma era la ciudad más importante de aquel momento, era la metrópoli más importante de aquel momento. Obviamente sabemos que Roma, el imperio romano, pues no era un imperio cristiano, era un imperio pagano. Y piense usted por un momento, mi amado hermano, si sería fácil o no sería fácil poder establecer o levantar una iglesia en la misma capital del imperio romano. Pienso que no sería y no fue nada fácil, pero aún así Dios lo permitió. Y cuando yo hablo esto, es una pregunta muy importante. ¿Cuál es? Pues, ¿cómo se formó en la capital del imperio romano una iglesia? ¿Cómo llegó allí a establecerse una iglesia o sea, siendo tan importante que Dios le revela al apóstol Pablo un mensaje, una epístola para los creyentes que están allí en Roma? Amén. Notemos que obviamente había muchas ciudades en Asia y no a todas Dios le permitió ir al apóstol Pablo. E igualmente no a todas Dios le permite o le da una instrucción para que una carta sea entregada, ¿cierto?, a esas iglesias. No a todas, pero dentro de las iglesias privilegiadas o ciudades privilegiadas de aquel momento, no iba a quedar por fuera Roma, siendo la capital, siendo el epicentro del imperio, siendo donde muy seguramente con una iglesia bien formada allí y bien establecida, pues el evangelio que iba a hacer tenía obviamente que seguir corriendo porque estaba en las mismas entrañas del imperio romano, imperio que perseguía, imperio que obviamente llevaba a muerte a todo aquel que se convertía a Cristo, pero aún así, en medio de la adversidad, en medio de la persecución, Dios levantó una iglesia allí y permite que una carta sea direccionada a Roma para que los cristianos, ¿cierto?, tengan bases claras de su fe, del pensamiento y de la doctrina. Algo muy, muy importante. Respondamos la pregunta, ¿cómo se forma la iglesia en Roma? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿A quién Dios utilizó? Porque no fue el apóstol Pablo quien la fundó, tampoco fue el apóstol Pedro quien la fundó. Entonces la pregunta es, ¿quién fue el valiente? Porque se requería mucho valor, créame. Es meterse a la boca del lobo, pero totalmente. Es la capital del imperio. Si a usted lo encontraban, ¿cierto?, divulgando otra fe, otra creencia, muy seguramente usted va a terminar o crucificado, o decapitado, o comido por los leones, ¿cierto? En el circo romano, usted va a terminar allá. Entonces requería de mucho valor y de mucha igualmente estrategia para poder llevar el mensaje a tal punto, mis amados hermanos, de poder establecer una iglesia en la ciudad más importante del imperio romano como lo es Roma. Amén. Bueno, ¿cómo se da esto? Se da de la siguiente manera.
Recordemos y vamos un momentico al libro de los Hechos, el libro histórico, nos habla de esto, libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8, que lo conocemos de memoria, que dice así, está hablando Jesús a sus discípulos. ¿Qué les dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está hablando de algo muy importante, que está hablando de testigos, ¿sí? Cuando viene el poder del Espíritu de Dios sobre una vida, ¿sí? Esa vida es transformada, esa vida es cambiada, ¿sí? Y ya no hay temor de perder la vida por causa de Cristo. Recordemos que obviamente el que lideraba en aquel momento el grupo de los apóstoles, ¿quién era? El apóstol Pedro. Y usted va a recordar días antes, 40 días antes aproximadamente, 50 días antes, cómo era Pedro, cómo estaba Pedro y qué hizo Pedro, ¿sí? Pero cuando Pedro es revestido con el poder del Espíritu Santo y cada uno de los discípulos, esas vidas cambiaron. Y si antes habían tal vez corrido, se habían ido, si estaban temerosos, medrosos, con miedo, ahora no. Ahora esas vidas han sido transformadas y cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es muy importante. Vemos que está hablando mi Señor que van a recibir que el poder del Espíritu Santo. Y esa promesa se cumple pues más adelante, se cumple en Hechos capítulo 2, ¿sí? Con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Algo muy importante es que en Dios, mis amados hermanos, no hay coincidencias, ¿sí? En Dios hay propósitos y propósitos de bendición. Entonces, si Cristo le estaba diciendo a sus discípulos que serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pues podría uno pensar que sería muy difícil ser testigo de la fe verdadera, ser testigo de Cristo en la misma Roma. ¿Quién va a ir a Roma a llevar el mensaje de Cristo? ¿Sí? Si es que está corriendo su vida de por medio. Pero cuando son investidos todos, ¿qué sucede? El poder actúa, el poder llega y no hay nada que pueda detener la predicación efectiva de la palabra de Dios. Cuando llega el día de Pentecostés, recordemos todos que había muchísima gente en Jerusalén, muchísima gente. El capítulo 2, verso número 10, me dice así, dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto, me está hablando de personas que se encontraban allí en Jerusalén, en las regiones de África, más allá de Cirene, y dice algo muy importante, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Mi amado hermano, en el día de Pentecostés, que fue un día significativo, fue un día muy especial en aquel momento, pues se encontraban igualmente ciudadanos de Roma, ¿sí? Se encontraban en Jerusalén. Y cuando el Espíritu de Dios descendió, cuando los 120 fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en diferentes idiomas conocidos acerca del poder de Dios, predicando acerca de Jesucristo, eso impactó. Como les digo, Dios tiene propósitos. Era el día específico, ese era el día en el cual muchísima gente estaba allí congregada, estaba allí reunida, escuchando en su propio idioma las maravillas de Dios. Eso obviamente impactó, eso obviamente transformó el ambiente. Y los romanos, como dice la palabra ahí, Hechos 2:10, los romanos que estaban allí, ¿sí? Estaban escuchando las maravillas de Dios. Son impactados, son tocados, son transformados a tal punto, mis amados, que en aquel momento cuando el apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, se levanta, ese hombre que antes había negado al Señor Jesús, con quien anduvo, con quien comió, con quien compartió, lo había negado, ahora está lleno del poder de Dios y no lo va a negar. Se levanta en medio de esa multitud,
sin ninguna clase de miedo, sin ninguna clase de temor, a predicar acerca de su Salvador, a predicar acerca de Cristo. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Es tan efectiva esa predicación, es tan poderosa esa predicación, mis amados hermanos, que la palabra dice en Hechos capítulo número 2, verso 41, el número aproximado de aquellos que creyeron y se convirtieron. Dice la palabra de Dios, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ese fueron bautizados es una evidencia fuerte de conversión. Amén. Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Y qué pasó? Y se añadieron aquel día, ojo, como 3,000 personas. Dios santísimo. El resultado de una predicación llena del poder de Dios en aquel momento. Como 3,000 personas. Pues obviamente que dentro de ese grupo de 3,000 personas había romanos que estaban allí en la ciudad de Jerusalén. Escucharon el evangelio, fueron convencidos, se convirtieron y como evidencia de su conversión fueron bautizados en aquel momento. ¿Sí? Un grupo igualmente, diría yo, significativo de ciudadanos romanos. ¿Qué hacen estos hombres? Pues Dios es estratégico. Por algo en aquel momento había tanta gente en Jerusalén. Y entonces el evangelio en aquel momento fue dispersado. La gente se volvía a sus ciudades, a sus capitales, a sus provincias, a sus regiones. Y créame, ¿de qué iban hablando? Iban hablando de lo que había acontecido en Jerusalén, de cómo descendió el Espíritu de Dios, de cómo fueron llenos los que estaban allí del Espíritu Santo, de cómo estaban predicando, de cómo les predicaban en su mismo idioma o lengua las maravillas de Dios. Amén. ¿Se quedaban callados? No, no se quedaban callados. Iban compartiendo el mensaje de la palabra. Por ende, los ciudadanos romanos, ¿a dónde se devolvían? Pues a Roma. Amén. Y allí comienzan a compartir la palabra de Dios, comienzan a predicar la palabra de Dios con tan excelente resultado que se forma, ¿cierto? O se da inicio a una iglesia en la misma capital del imperio, en el lugar tal vez más difícil para plantar una iglesia, pues mis amados hermanos, allí se plantó una iglesia, la iglesia en Roma, amén. Y Dios es tan sabio que le permite más adelante al apóstol Pablo que reciba esta revelación para que les envíe una carta para que direccione a la iglesia en Roma. Muy, muy importante. ¿Qué más podemos comentar de la carta a los romanos? Podemos comentar que es una carta más o menos larga, tiene 16 capítulos, muy, muy importantes, que el texto clave, porque sepa usted algo, cada libro de la Biblia tiene un versículo clave. Amén. Y el versículo tal vez más importante que podemos encontrar en la carta a los romanos es Romanos 1, capítulo 16 y 17. Son los versículos más sobresalientes de esta carta, amén, que dicen de la siguiente manera. Lleva por título esa pequeña parte, esa pequeña división, lleva por título el poder del evangelio, amén. Vea cómo inicia ese hermoso pasaje. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Qué trata de comentar o decir esta hermosa palabra? Está hablando, mis amados, de salvación. Y no una salvación exclusiva para un grupo exclusivo, no. Una salvación abierta. La palabra dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén.
a todo aquel que cree. Tenga usted presente que esta carta iba para dónde? Iba para Roma. Y no es que en la ciudad de Roma solamente había judíos, no, obviamente no. Si es Roma, si es la ciudad metrópoli, si es la ciudad más importante del imperio, pues usted podrá imaginar que había muchísimas personas de diferentes regiones, países, ciudades, ¿cierto? Una ciudad metrópoli. Entonces, qué importante es esto. La salvación no es para un grupo en exclusivo, no, es para todo aquel que cree. ¿Y qué es importante? Pues es importante, mis amados, pues compartir la palabra. Si no se comparte la palabra, si no se predica la palabra, si no se da a conocer el mensaje, pues muy difícilmente las personas van a creer. Recuerde usted lo que dice precisamente Romanos, ¿no? 10. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante eso. Los romanos que estaban en Jerusalén el día de Pentecostés, pues fueron de vuelta a Roma, que quedaba siempre distante, siempre quedaba bien lejitos, pero van allá a llevar el mensaje de salvación. Amén. Salvación para todo aquel que cree. ¿Sí? El texto dice, obviamente, al judío primeramente y también al griego. Gloria al Señor por esto. ¿Qué tema principal maneja la carta de los romanos? El tema principal es la justificación por fe. Tenga usted muy presente esto. Téngalo presente porque a veces leemos los diferentes libros de la Biblia, ¿sí? Este año, en el devocional que estamos desarrollando, hemos leído ya gran parte del Nuevo Testamento. Hemos leído los Evangelios, hemos leído Hechos, hemos leído, cierto, Efesios, hemos leído bastantes libros del Nuevo Testamento. Y es importante saber que cada libro, como les comentaba hace un momento, cada libro de la Biblia tiene es un texto clave. E igualmente, pues hay un tema principal que se maneja en cada libro de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. En esta ocasión, la carta a los romanos, su tema principal es la justificación por fe. Amén. Bueno, ¿qué más les puedo decir? La carta a los romanos tiene básicamente dos divisiones naturales, que son muy importantes. Resulta que hoy domingo, que nos correspondió el capítulo número 12 de Romanos, entramos a ver la segunda división natural de esta carta. La primera división natural va del capítulo número 1 al capítulo número 11, del 1 al 11, ¿sí? Y esta división, pues básicamente, si ustedes han estado ahí juiciosos leyendo capítulo a capítulo, se podrán dar cuenta que esta división me habla de la parte doctrinal. Es muy rica en doctrina. Presenta verdades teológicas de la doctrina de la justificación. ¿Sí? Habla del pecado, justificados por la fe, habla de la elección, habla de todo esto. Amén. Entonces, es muy rica en su parte doctrinal, del capítulo número 1 al capítulo número 11. ¿Sí? Pero hoy que comenzamos a ver el capítulo número 12, nos encontramos con algo que es el complemento de nuestra vida cristiana. ¿Cómo así? Como cristianos, nosotros debemos siempre, mis amados hermanos, conocer, debemos prepararnos, debemos aprender doctrina que la encontramos en la palabra de Dios. Pero esa doctrina que aprendemos, ese conocimiento que estamos recibiendo, debemos ponerlo en práctica. Entonces, en Romanos capítulo 12 inicia la parte práctica. Ya se han tratado 11 capítulos atrás de doctrina, fundamento, conocimiento, ¿sí? Bases claras, bases precisas. Para el capítulo 12 en adelante, del 12 al 16, poder poner en práctica toda esa doctrina y todo ese conocimiento que se ha venido atesorando y que se ha venido recibiendo. Amén. Es muy importante eso. Entonces, el capítulo 12 allí dice, nos habla de la aplicación de la doctrina. Cuando hablamos de aplicación de la doctrina, hablamos de lo que nos corresponde hacer, de lo que tú y yo debemos de hacer, amén, porque ya hemos recibido una instrucción en la misma palabra, ¿sí? Ya hemos sido formados, hemos sido preparados, hemos sido capacitados. Ahora, ¿qué? De la parte práctica.
Ahora, ¿qué? Del desarrollo. Haga de cuenta esto. Romanos 1 al 11 nos habla de la parte teórica, la teoría. Pero el 12 en adelante nos habla de qué? De la práctica. Cómo poder desarrollar toda esa teoría que se ha venido aprendiendo y que se ha venido recibiendo, ¿sí? La parte práctica viene a continuación. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, este capítulo 12, mis amados, es un capítulo pero muy rico. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque obviamente comienza comienza la parte práctica, ¿sí? Si usted va a Romanos 12, encontrará un título, ¿sí? Regularmente en la Reina Valera hay un título ahí. ¿Qué título encontramos? Deberes cristianos. ¿Me entiende? Los deberes cristianos, o sea, la práctica, ya comienza como tal la práctica. He titulado esta enseñanza en la tarde de hoy, Nuestras responsabilidades. ¿Amén? Nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque los deberes cristianos, mis amados hermanos, son nuestras responsabilidades. Una responsabilidad es formarnos. Una responsabilidad es recibir ese conocimiento. Una responsabilidad es recibir esa formación, pero más importante es eso que hemos recibido, poderlo poner en práctica, poderlo desarrollar en nuestras vidas en el día a día. Amén. La parte práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Bueno, y en el capítulo 12 encontramos básicamente, bueno, sumando el 12 con el 13, encontramos 4 tipos de responsabilidades, ¿sí? Encontramos 3 tipos en el capítulo 12 y un tipo de responsabilidad en el capítulo 13. Hoy vamos a estar abordando muy seguramente una responsabilidad porque es muy profundo ¿cierto? Cada parte de este capítulo. ¿Cuáles son las responsabilidades que encontramos en estos capítulos? Encontramos la primera, que es responsabilidad hacia Dios, ¿cierto? La primera responsabilidad o deber que nosotros tenemos que hacer y que desarrollar. La primera es ¿cuál? Responsabilidad hacia Dios. La segunda es responsabilidad hacia otros creyentes. La tercera que encontramos es responsabilidad hacia todos los hombres. Y la cuarta, que la encontramos en el capítulo 13, es responsabilidad hacia las autoridades. Amén. Vamos a repetir nuevamente cada responsabilidad. La primera que encontramos es responsabilidad hacia Dios. Capítulo 12. La segunda que encontramos es responsabilidad hacia otros creyentes. Capítulo 12. La tercera es responsabilidad hacia todos los hombres. Capítulo 12. Y la cuarta, responsabilidad hacia las autoridades, capítulo número 13, ¿perfecto? Entonces, es un capítulo muy rico en esto porque es que encontramos nuestras responsabilidades, encontramos nuestros deberes. Y cuando uno está leyendo la palabra de Dios, ¿cierto? Detenidamente, está meditando en ella y la palabra a usted le está hablando, por eso es muy importante que usted desarrolle todos los días el devocional, ¿sí? Yo respeto mucho, mis amados, cuando llegan muchos devocionales, todos son muy buenos, claro que sí. Llegan muchos, digamos, en audio o ya llegan como tal desarrollados. Es un trabajo muy interesante y muy loable. Pero qué bueno es que usted, mi amado hermano, se tome el tiempo, ¿sí? No digo que deseche ese tipo de devocionales, no. Usted los puede aprovechar, ¿cierto? Escúchelos, claro que sí. Si ya llega desarrollado, léalo, ¿sí? Pero qué importante que usted pueda sentarse con su Biblia en oración, con la inspiración del Espíritu de Dios, y Él sea usted iluminando la palabra. Usted tenga ese tiempo ahí con Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno lee un capítulo como el de hoy, pues uno es confrontado. Con cada versículo que uno encuentra ahí, uno está siendo confrontado. Mi vida se parece a lo que está ahí. Mi vida ha tomado ese rumbo. ¿Estoy cumpliendo con lo que dice ahí o no estoy cumpliendo? ¿O qué estoy haciendo? ¿Me entiende? Pero eso se da cuando usted es confrontado con la palabra de Dios. Eso se da cuando usted se toma ese tiempo de sentar, de previamente haber orado, sentarse y estar detenidamente leyendo la palabra, meditando en ella y darse cuenta que en esto estoy fallando,
esto no lo estoy haciendo, esto sí lo estoy haciendo, estoy tal vez corto en tal área. Es muy importante que usted haga eso, porque en ese momento Dios a usted le está hablando a través de la palabra, de su misma palabra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver la primera responsabilidad. Responsabilidad hacia Dios. Esta responsabilidad, sí, la encontramos en dos versículos que son versículos que conocemos, que continuamente este ministerio maneja, y yo sé que hemos ya predicado de tiempo atrás acerca de estos versículos. ¿Cuáles son? Versículo 1 y versículo 2. El texto de la palabra dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Quiero aprovechar la oportunidad para leerlo en la versión PDT. Es un poquito más clara y un poquito más entendible. Amén. Romanos 12, 1, 2 en la versión PDT, que traduce palabra de Dios para todos. Amén. Romanos 12, 1, 2 en esta hermosa versión dice de la siguiente manera, amada iglesia. Dice así, dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, le ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradar. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Qué hermosas versiones que acabamos de leer. Tanto la Reina Valera como la versión PT son muy hermosas estas versiones. Bueno, entonces, si vamos al texto bíblico de manera más desmenuzada, en la versión Reina Valera, dice la palabra que el apóstol Pablo, uno, está llamando a los creyentes en Roma, ¿cómo los llama? Hermanos, porque somos hermanos, ¿sí? Hacemos parte de la familia de Dios. Tenga presente que en Roma, pues, había muchísimas personas o gentes que eran de diferentes culturas, países, territorios, pero allá llegó la palabra de Dios y mucha gente allí igualmente se convirtió. Entonces, no importando si eran de diferentes países, estados, regiones, había algo en común que era la fe que habían abrazado, amén, habían creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, son llamados hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia, os ruego por la misericordia de Dios, dice el texto bíblico. El apóstol Pablo, ¿qué está haciendo? Está rogando, ¿cierto? Se hace un ruego ahí. Os ruego por las misericordias de Dios. La pregunta ahí es, ¿cuáles son o cuáles podemos saber que son las misericordias de Dios? El apóstol Pablo, cuando está hablando de misericordias de Dios, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué clase de misericordias de Dios? Tenga presente siempre algo. Cuando se habla de la palabra misericordia, se habla o se refiere de algo que como tal no merecemos. ¿Listo? Misericordia básicamente, ¿qué es misericordia? Misericordia es cuando a ti Dios no te da algo que mereces, ¿sí? Y por el contrario, te concede algo que tú no mereces. Amén. Eso es la misericordia. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de las misericordias de Dios y está rogando, os ruego por las misericordias de Dios, coloca como precedente que
las misericordias de Dios. Entonces, debe ser algo muy importante lo que el apóstol Pablo está queriendo comunicar o hablar, que lo enmarca en las misericordias de Dios. ¿Cómo cuáles? Básicamente, cuando el apóstol habla de misericordias de Dios, está hablando de las manifestaciones divinas, gratuitas y extravagantes de Dios, lo que Él concede, ¿como cuáles? Como el amor de Dios, que es algo, ¿sí?, que sobrepasa toda clase de entendimiento, de razonamiento, el amor de Dios. Otra clase de misericordia es su gracia. Si su gracia es inconmensurable, es maravillosa. Igualmente habla del tema principal de la epístola, su justicia, y la enlaza con la fe. Está hablando del amor de Dios, está hablando de la gracia de Dios, está hablando de la justicia de Dios y está hablando, por supuesto, de la fe que Él nos da. Todo esto hace parte de las grandes misericordias que Dios ha tenido para con nosotros y para todo creyente en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. La pregunta que surge ahí es, entonces, ¿cómo debemos responder a estas manifestaciones de Dios, a estas misericordias de Dios? Y note que el texto bíblico lo dice. El texto bíblico dice que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Cómo se debe responder? Se debe responder siendo un sacrificio vivo. Cuando uno puede pensar un poquito más en esta palabra, ¿cierto? Sacrificio vivo. Note usted que si uno habla de sacrificio, sacrificio habla de qué? Habla muchas veces pues de muerte, ¿no? Si algo se sacrifica, es que algo fue muerto, es que algo fue entregado como ofrenda, ¿cierto? Un sacrificio. Pero note usted que el texto bíblico dice que nos presentemos o que presentemos nuestros cuerpos como qué, como sacrificio vivo, no como sacrificio muerto, sino como sacrificio vivo. Usted recordará que en el Antiguo Testamento, pues, antes de la venida de mi Señor Jesús, Dios recibía y Dios aceptaba como tal diferentes clases de sacrificio. Sacrificaban ovejas, corderos, ¿cierto? Vacas, tórtolas, palominos. Había mucha clase de sacrificios. Todo esto era tipología de lo que había de venir en la persona de Cristo. Amén. Como Cristo no ha llegado todavía, pues Dios permitía y aceptaba toda esa clase de sacrificios. Hasta que llegó un momento en que no aceptó más. ¿Por qué? Porque llegó el Cordero de Dios. Llegó el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quién llegó? Llegó la persona del Señor Jesucristo. Y su sacrificio es suficiente. Su sacrificio es perfecto. Su sacrificio igualmente es completo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran igualmente imperfectos y tenían que hacerse y volver nuevamente a hacerse, ¿cierto? Y repetirse continuamente y constantemente. Pero cuando se entrega o se da el sacrificio perfecto, es eso, es perfecto. No hay que hacer más clases de sacrificios de ese tipo. Pero note usted que la Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, amén. Bueno, todo sacrificio tiene un costo. Si hablamos de sacrificio, todo sacrificio tiene un costo como tal, ¿sí? Hay que hacer como tal, que hay que hacer una entrega, hay que a veces dejar cosas, hay que muchas veces soltar. Se sacrifica para esperar obviamente algo mejor, ¿no? Todo esto hace parte de lo que es un sacrificio. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos, uno, en sacrificio vivo. Note usted cómo hay unas cualidades importantes que van pegadas a la palabra sacrificio. Primera, ¿cuál es? Sacrificio vivo. Segunda, sacrificio santo. Tercera, sacrificio que sea
agradable a Dios. Amén. Esto es bien importante. Entonces, cuando se sacrifica, es porque uno desea honrar, desea obviamente adorar y desea hacer un reconocimiento a alguien superior. En este caso, ¿a quién? A Dios. El versículo, bueno, en el versículo, la parte interna dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Que es vuestro culto racional. Amén. Entonces, esta clase de sacrificio que nos habla la palabra, el sacrificio que es vivo, que es santo y que es agradable a Dios, ¿qué es? Es vuestro culto racional. Amén. Y cuando habla de culto racional, cuando habla de culto, ¿qué es culto? En este momento estamos en culto. En este momento estamos llevando a cabo el servicio. ¿Y qué hemos hecho previamente? Previamente adoramos, amén. Previamente cantamos, hemos adorado a Dios, hemos igualmente alabado al Señor. ¿Y con esto qué hacemos? Con esto estamos reconociendo quién es el Señor. Con esto estamos igualmente honrando su nombre. Con esto estamos teniendo, ¿cierto? Teniendo a Dios en una estima muy alta, la más alta, ¿cierto? Porque es Dios. Estamos haciendo eso. Básicamente el culto es una ofrenda. Cuando estamos en culto, cuando estamos en servicio, estamos dando una ofrenda. Cuando me habla de sacrificio, mi amado hermano y hermana, es que nosotros debemos constituirnos y debemos ser una ofrenda agradable delante de Dios, ¿sí? Más que un sacrificio que suena como algo muy fuerte, como algo muy duro, debemos ser ofrenda, una ofrenda viva, una ofrenda santa, una ofrenda igualmente agradable a Dios. Y para que sea un sacrificio o ofrenda viva, santa y agradable a Dios, pues debe cumplir con algo muy importante que es santidad. Una ofrenda como tal santa delante de Dios. ¿Eso qué demanda? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir, mis amados hermanos, que nuestras vidas, ¿sí? Deben ser vidas santas delante de Dios. Deben ser vidas como tal separadas para Dios y consagradas para Él. Separadas para Dios y consagradas para su servicio. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de sacrificar, cuando uno habla de dar, mi amado hermano, es porque uno sabe a quién está rindiendo ese culto. Uno sabe a quién está rindiendo esa alabanza. ¿Y por qué lo sabe? Usted lo sabe porque lo conoce. Si usted conoce realmente a Dios, usted no escatima nada para hacer ofrenda delante de Dios. Usted se sacrifica no con dolor, no con amargura, ¿sí? No tal vez a regañadientes. No, ¿usted cómo lo hace? Usted lo hace con alegría. Usted entrega con alegría. Usted da con alegría. Usted ofrenda con alegría. Usted participa con alegría. ¿Por qué? Porque usted sabe para quién lo está haciendo. Usted sabe a quién está tributando. Usted sabe a quién está honrando. Si no hay ese conocimiento de Dios, por eso es bien importante lo que les comentaba hace un momento. Romanos 1 al 11, ¿de qué me habla? Me habla de doctrina, me habla de conocimiento, me habla de conocer a Dios, ¿cierto? En la justicia, en el juicio, en la separación, en la justificación, en todo esto, ¿cierto? Todo lo que es doctrinal me está dando ese conocimiento acerca de Dios. ¿Para qué? Para que Romanos 12 en adelante lo ponga en práctica. Ya he conocido, ya he aprendido, ya me he relacionado con Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar, vamos a desarrollar lo que previamente hemos adquirido, hemos como tal recibido de parte de Dios. ¿Me entiende? Eso es muy importante. Entonces, todo aquel que conoce a Dios y que sabe quién es Dios en su vida y que ha entendido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, va a sacrificar con gozo.
va a sacrificar con alegría, va a ofrendar con un corazón generoso, ¿me entiende? Si hay conocimiento de Dios, se hace. Si no hay conocimiento de Dios, créame que es muy difícil. Por eso es bien importante que conozcamos, uno, de Dios, y conozcamos, dos, a Dios. Conozcamos de Dios y conozcamos a Dios. ¿Perfecto? Entonces, sacrificio se traduce en ofrenda. Y yo preguntaría en esta tarde, ¿somos ofrenda? Uno, ¿somos ofrenda? Dos, si somos ofrenda, ¿qué clase de ofrenda somos? Y note usted algo, no estamos hablando ni estamos tocando para nada, ¿sí? La parte económica, para nada. Estamos hablando es de nosotros, estamos hablando es de nuestro ser, estamos hablando es de nuestro interior. ¿Qué dice el texto bíblico? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto ¿qué? Vuestro culto lógico, que es la parte lógica, ¿sí? Que es la parte obviamente que se hace con sentido. Todo lo que hagamos para Dios, ¿sí? Debe hacerse con sentido, debe hacerse con inteligencia. La palabra dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. O sea, sabiendo lo que estamos haciendo, colocándole el sentido a lo que estamos haciendo. Por eso, mis amados, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando usted conoce la palabra de Dios y cuando usted conoce a Dios, muy difícilmente usted va a ser manipulado. Muy difícilmente usted va a ser engañado, muy difícilmente. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no conoce a Dios, si no se deleita en la escritura, si no está aprendiendo su palabra, créame, usted corre el riesgo de ser manipulado, de ser engañado como hoy lo son miles de personas en el mundo, ¿sí? Porque no se toman el trabajo de conocer a Dios a través de la palabra. Si usted lo hace, créame, mi amado hermano, muy difícilmente lo van a engañar o lo van a manipular. Hay que conocer a Dios a través de la palabra, para que usted sea una ofrenda grata delante de Él, para que se entregue usted y se dé con amor, ¿sí? Se dé en alabanza, se dé en adoración. Amén. Eso si vemos el verso número 1. Vamos al verso número 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el texto comienza diciendo, no os conforméis a este siglo. ¿Sí? Y cuando uno lee en Reina Valera, no os conforméis a este siglo, uno a veces de pronto se encaja en el tiempo, ¿no? Uno dice, bueno, este siglo tiene una medida de tiempo, ¿no? Un siglo son 100 años. Entonces, uno puede pensar que es una medida de tiempo, pero más que una medida de tiempo, ¿qué es? Romanos 12:2 en la PDT dice, no vivan según el modelo de este mundo, amén. No vivan según el modelo de este mundo. Aparece la palabra mundo, que fue traducida en Reina Valera por la palabra siglo, amén. Es lo mismo, mundo. Entonces, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Básicamente, el mundo en este contexto es lo siguiente. El sistema predominante de creencias y valores en cualquier época de la historia humana, dominada por el Dios de este mundo. ¿Representado en qué? Representado en riquezas, representado en honores, representado en los placeres que este mundo otorga, ¿sí? Cuando hablamos de mundo, hablamos de eso en este contexto. ¿De qué? De riquezas, de honores, de placeres que el Dios de este mundo otorga. Vean, en la Biblia aparece la palabra Dios de dos formas, o escrita de dos maneras. Aparece con la D mayúscula y aparece, así por usted no me crea, con la D minúscula. Amén. Aparece con D mayúscula y aparece con D minúscula.
Obviamente que cuando aparece con D mayúscula se refiere ¿a quién? Pues al único Dios, al Dios todopoderoso, amén, a Jehová, a Dios. Cuando aparece con D minúscula, créanme que está en la Biblia, después usted no me cree, ¿sí? Está en 2 Corintios, lo veíamos ayer precisamente en la clase que tuvimos de Maús, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, créame, ahí está la palabra Dios, o el nombre de Dios, perdón, con D minúscula, ¿sí? Voy a leerlo rápidamente. El texto dice, verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, hablando del evangelio, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, y aparece ahí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y note ahí, en el verso 4 aparecen, ¿cierto? Aparece 2 veces la palabra Dios. Primero aparece Dios con D minúscula al comienzo del párrafo, y en la parte final del versículo aparece Dios con D mayúscula. Amén. En ese versículo están Dios con mayúscula y con minúscula. Obviamente que cuando está con minúscula, al comienzo, ¿a quién se refiere? Pues al enemigo. ¿Qué ha hecho el enemigo? ¿Qué es el texto bíblico? Que el enemigo, ¿qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué ha hecho el enemigo? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Lo ha hecho el Dios de este mundo. ¿Me entiende? Entonces, el Dios de este mundo, ¿qué va a ofrecer? Pues las cosas de este mundo. No os conforméis a este siglo. Y como dice la PDT, no vivan según el modelo de este mundo. Porque el que vive según el modelo de este mundo, ojo, no está viviendo según la voluntad de Dios con D mayúscula. Está viviendo según la voluntad del Dios de este mundo. Dios que fue tan atrevido aún con el mismo Señor Jesucristo que es Dios. El Dios de este mundo fue tan atrevido con Jesucristo que en una de las tentaciones que registra la palabra de Dios, ¿qué hace? Le ofrece los reinos de este mundo. ¿Usted alcanza a entender el nivel de atrevimiento del enemigo, de Satanás, de ofrecerle al Dios Todopoderoso, a Jesucristo en aquel momento, los reinos de este mundo? Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Vamos rápidamente a Mateo. El tiempo va avanzando, Dios mío. Mateo capítulo 4, gloria a Dios. Mateo 4, versículos 8, 9 y 10. Amén. Mateo 4, versos 8, 9 y 10. Usted va a Mateo 4 y se para en el versículo número 1, encuentra el título que dice tentación de Jesús. ¿Sí? ¿El contexto cuál es? La tentación de Jesús. Mateo 4, 8, 9 y 10 dice, otra vez le llevó ¿quién? El diablo a un monte muy alto. ¿A quién llevó? Estaba tentando al Señor Jesús. Por lo tanto, llevó a un monte muy alto al Señor Jesús. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, ojo, y la gloria de ellos. ¿El enemigo tiene poder? Sí, hermanos. Sí, desafortunadamente, él tiene poder. No es herejía, no es un cuento, él tiene poder. Pero es que hay uno que es el todopoderoso. Amén. Y por encima del todopoderoso no hay nadie. El enemigo tiene poder, sí, pero no tiene más poder que tiene Dios. Perfecto. Está subyugado o está por debajo de Dios. Entonces, el enemigo, ¿no? Está por debajo de Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Le muestra al Señor Jesús en la tentación, ¿qué le muestra? Todos los reinos del mundo. Y aparte le muestra, la gloria de ellos. ¿Se imagina? Porque lo está tentando, le muestra todo eso. ¿Qué sucede? Y le dijo, todo esto te daré, le dice el enemigo a mi Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínese. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo les parece? Esto parece, créame, increíble. Si no estuviese en la palabra, o mejor, si no lo leyéramos, créame que no lo creeríamos. ¿Cómo? El enemigo fue tan atrevido a hacerle esa oferta a Dios, a Jesús. Sí, fue tan atrevido. Lo hizo, imagínense. Si lo hace con Dios, si lo hace con Jesús, les pregunto, ¿será que no lo podrá hacer con nosotros? Pues claro que sí, y lo hace continuamente y constantemente. Por eso el apóstol Pablo, que refiere la epístola a Roma, imagínate, Roma, cuna de tentaciones, cuna de poder, cuna de muchas cosas perversas y malvadas, pues es una prevención para los que estaban allí creciendo en la fe. Amén. No se dejen no se dejen mover por las cosas del mundo, por lo que el mundo como tal ofrece. ¿Listo? Entonces, más adelante, en 1 Juan 2:15, nos habla muy rápidamente de las cosas del mundo. 1 Juan 2:15, que el tiempo se me está yendo. 1 Juan 2:15 en adelante. Amén. El texto bíblico dice así. 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Note usted que cuando habla de mundo, no olvide, ¿no? Se refiere a que riquezas, honores, placeres, todo lo que el mundo ofrece. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Permanece para siempre. ¿Estamos expuestos? Sí, estamos expuestos. Todos los días estamos expuestos, todos los días. Por eso cuán importante es que podamos día a día afirmarnos en la palabra de Dios. El texto dice que debemos ser transformados, sino transformados, ¿cierto? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Debe venir una transformación aquí, en nuestra mente, en nuestra cabecita, ¿sí? Debe haber igualmente una renovación. ¿Por qué? Porque cuando habla de transformación, me habla de conducta. La conducta externa nuestra debe evidenciar el cambio interno. Nuevamente se lo repito. La conducta externa nuestra debe evidenciar nuestro cambio interno. Y el cambio interno se va dando cuando viene renovación en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestra cabecita. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? Pues mis amados, no hay fórmulas mágicas para eso. ¿Cómo se hace eso? Se hace cuando le permitimos al Espíritu Santo, ¿sí? A través de la palabra que seamos transformados y cambiados. ¿Cómo hacer eso? Pues mi amado hermano, depende de ti. Piensa por un momento de qué está llenando tu cabecita y tu corazón. Piensa por un momento eso. ¿Tú qué estás viendo? ¿Tú qué estás oyendo? ¿Tú de qué te estás llenando? Solamente tú sabes, ¿sí? Tú sabes ese depósito de qué está lleno. Si está lleno de las cosas de Dios o de las cosas del mundo, ¿sí? Así de sencillo. Si está lleno de Dios, créeme que te afirmas y te fortaleces. Si no es así, es muy difícil, es muy difícil. Concluyendo esta responsabilidad, debemos ser siempre sacrificio vivo, recuerden, es ofrenda. Amén. Cuando somos sacrificio vivo, somos ofrenda grata delante de Dios. Segundo, debemos tener una insatisfacción con las cosas del mundo. El mundo no nos satisface. El que nos satisface se llama el Señor Jesucristo. Las cosas de Dios son las que nos deben de satisfacer. Amén. Y tercero, debe haber siempre un perfeccionamiento diario. La palabra lo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, 1, siempre sacrificio vivo. 2, insatisfacción con las cosas de este mundo. Y 3, un perfeccionamiento diario y continuo. ¿Y cómo se hace esto, mis amados? Entre más tiempo pasemos con Dios, entre más tiempo pasemos con su palabra, entre más tiempo estemos orando, créame, nuestras vidas van cambiando, nuestro entendimiento va cambiando. Llénate más de Dios y menos del mundo, porque hemos recibido una nueva naturaleza que nos hace amar las cosas de Dios. Amén. Y nos hace desechar, nos hace, entre comillas, odiar las cosas del mundo. Así que metamos como siempre más con Dios y recordemos algo. Son responsabilidades que encontramos en esta hermosa carta. La primera que vimos hoy, responsabilidad hacia Dios. Más adelante, cuando Dios lo permita, veremos responsabilidad hacia otros creyentes, responsabilidad hacia todos los hombres, responsabilidad hacia las autoridades delegadas de parte de Dios. Mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo hoy y por siempre.